Estamos iniciando. Bueno, vamos a estar acá reunidos 1 hora y 10 minutos aproximadamente para este cuarto foro del día de hoy, titulado Conversión Digital pensando en Customer Experience. Nos acompañan el día de hoy Ricardo García Molina, director general de Evertec, César Ospina, director de New York Bay Capital, me disculpas y Nancy Lalibert de Iterable y Marco Tiburcio también de Iterable. Muchísimas gracias por estar aquí. Estaremos acá. Tenemos 4 preguntas prediseñadas y una que saldrá del público. Las personas que ya han estado acá en el foro, este es el cuarto del día de hoy, ya saben la dinámica. Sin embargo, me permito nuevamente explicar todo el método de este foro. Vamos a estar acá reunidos, vamos a tener 4 rondas de preguntas, vamos a tener la intervención del público. Como ya sabemos, nuestros panelistas son expertos en diferentes plataformas y áreas del desarrollo digital en Latinoamérica, y nuestro querido asistente público también son expertos finalistas en diferentes áreas y sectores de la transformación digital en Latinoamérica. Muchísimas gracias para todos por estar aquí y comenzamos con la primera pregunta. Nancy, por políticas del foro, iniciamos con la mujer del panel. Entonces, la primera pregunta dice así: en estos tiempos de automatización masificada, ¿cómo creamos interacciones individualizadas con los clientes? Gracias, Ingrid. Primero que nada, cuando pienso en automatización, todos sabemos que podemos hacer muchas campañas masivas, pero cuando queremos empezar a personalizar más allá de lo que típicamente vemos, creo que todo empieza con la data. Y por lo mismo, nuestra compañía, Iterable, tiene ese fundamento de los datos son primero. O sea, a pesar de que queremos hacer toda la personalización, si no estás recolectando datos de tus clientes, pues no tienes con qué realmente empezar a personalizar esa comunicación. Entonces es importante tener herramientas como, por ejemplo, CRMs, Data Warehouses, CDPs. Vemos una gran gama de variedad de herramientas que se pueden utilizar para empezar a recolectar todos estos datos para conocer a sus usuarios y darle una experiencia única e individualizada. Y con esa base, ya es cuando empezamos a poder empezar a hacer campañas automatizadas donde usamos esos datos de acuerdo al tipo de contenido que le queramos dar, promociones específicas, inclusive tal vez en retail, por ejemplo, vemos productos distintos dependiendo de las categorías que quieran ver como recomendaciones individualizadas. Y por supuesto, para concluir, siempre recomiendo que una vez que ya tengamos esos 2 pasos, lo veo como pilares, ¿no? Como un approach donde empezamos con la base de los datos, empezamos a personalizar, y para terminar ya es donde podemos empezar a usar Machine Learning o inteligencia artificial para poder optimizar todas esas campañas y Customer Journeys para seguir avanzando en nuestra estrategia de individualización. Muchísimas gracias, Nancy. Ricardo, por favor. Buenas tardes para todos. A ver, yo creo que los datos son muy importantes. Creo que es muy importante también tener la capacidad de entender quién es nuestro cliente. Si es un cliente que es un comercio o si es un usuario final. Pero también, y no menos relevante, es empezar a entender los porqués y los para qué de esos clientes. O sea, el cliente por qué compra lo que compra, para qué lo está usando. Y lo mismo con los usuarios finales. Y simplemente me va a traer como a 2 ejemplos que nosotros hemos visto pues, en nuestro negocio. Por simplicidad, en algún momento me dio por comprarle una ropa a mi esposa por internet. Y bueno, pues di el regalo. Pero me han seguido llegando correos de esa marca tratando de que compre porque salió una nueva colección y demás. Entonces un poco es que
esa marca no entendió o no sabe y no tiene cómo saber por qué yo resulté comprando lo que resulté comprando el día que lo compré. Y entonces, claro, me pueden llegar un montón de correos y de campañas tratando de que yo adquiera nuevamente productos, pero eso no va a pasar porque simplemente yo utilicé ese canal de compra con una necesidad muy particular, que era darle un regalo a mi esposa. Y eso lleva a que nosotros, las marcas que estamos tratando de posicionar un producto, un servicio, de consumo de nuestros clientes, lo que hace relevante esa compra y el momento en el que lo está comprando. Una de las cosas que yo le digo mucho a las personas con las que yo trabajo en la empresa es que nosotros tenemos que ser los principales usuarios de nuestros productos o de nuestros servicios, pero también entender muy bien cómo los clientes usan el servicio que nosotros prestamos, porque eso nos permite entender realmente para qué lo están utilizando y por qué lo están utilizando. Entonces, las campañas masivas existen, los datos que nosotros recolectamos son un montón producto de las transacciones que procesamos permanentemente como pasarela de pagos, pero eso muchas veces nos ayuda a entender la forma, el comportamiento de compra de los usuarios finales, de cómo los clientes venden lo que venden, pero nos falta entender, y ahí es muy importante las conversaciones de por qué lo están haciendo, cómo lo hacen y para qué lo hacen, y yo creo que eso permitiría que realmente unas campañas masivas tengan muchos mejores efectos y redunden realmente en conseguir el propósito que estamos buscando. Muchísimas gracias, Ricardo. Por favor, César. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la participación de todos ustedes, es un gran mérito. Yo voy a arrancar de una premisa, no va a estar enfocado al marketing, pero más en términos corporativo. Creo que mi premisa en esta pregunta es simple. Las corporaciones, las instituciones, asociaciones, organizaciones de no for profit se benefician ampliamente con la creación de experiencias y interacciones individuales. Con lo masivo, la masificación es un tool para coleccionar el data y para entender hacia adelante el comportamiento de ese cliente o de ese customer. Es muy importante que todo tipo de organización personalice en términos de crear una conexión entre el producto, servicio, organización y empresa y entre el usuario final, bien sea está comprando un producto, está manejando un servicio o quiere una información detallada. Para mí es muy importante esa conexión. ¿Y cómo debe ser esa aproximación? La aproximación no debe ser de carácter consultivo, conversacional, para crear dos elementos importantes en las interacciones futuras: la credibilidad, la integridad y lo que trata de alcanzar esa corporación, que es el loyalty de ese servicio, de ese consumidor. Un ejemplo importante, un dato importante es que cada vez que una empresa o entidad aumenta en 5% esa interacción personalizada individual con un individuo o con un cliente, la rentabilidad del modelo de negocio aumenta entre un 40 y un 75%. Si eso lo examina uno a partir... Trabajo por más de 10 años en una pasarela de pagos electrónicos. Nosotros podemos tener en base de datos a más de 20, 30 millones de personas diferentes, sobre los cuales tenemos pues bastante información, no solamente del comportamiento de compra, sino de pues digamos a quién me han comprado y demás. En los temas de compliance, un poco la historia nuestra es que nosotros somos una empresa que se fundó en Colombia hace más de 15 años y recientemente, hace 3 años, fuimos adquiridos por una empresa estadounidense que cotiza en la bolsa de Nueva York y tiene pues unos procesos rigurosos de cumplimiento. Yo la verdad creo que en el tema de comercio electrónico es, desde mi punto de vista, por la experiencia que tengo, es ineficiente el tema
de lavado de activos. Se requerirían, pues digamos, el comercio electrónico es muy regulado, es muy monitoreado por diferentes aspectos. Nosotros, pues háganse la idea, normalmente las transacciones se hacen con una tarjeta de crédito. Eso quiere decir que un banco o una institución financiera ya te entregó una tarjeta de crédito, o sea, ya estás en el sistema financiero en algún país, por lo tanto ya te hicieron un sistema de compliance allá, o sea, hay un proceso ya de compliance. Adicional a eso, eventualmente los comercios pueden hacer otro tipo de requerimientos, y eventualmente a las pasarelas de pago o a los gateways también se les exige otro tipo de requerimientos en términos de compliance. Yo creo que realmente es ineficiente, si yo, o sea, parado desde el punto de vista de la persona que quiera hacer, pues digamos, un tema de lavado de dineros a través de comercio electrónico, por ejemplo, creo que es ineficiente. Creo que hay mecanismos para lavar dinero, por lo menos en Colombia, mucho más eficientes desde el punto de vista de la delincuencia. Entonces yo creo que en el comercio electrónico hay suficientes controles que nos permiten determinar, por ejemplo, cuando hay comportamientos anómalos o sospechosos sobre las transacciones, que igual deben ser reportados. Entonces yo lo que creo es que sí debemos hacer unos procesos de cumplimiento que sean mucho más ágiles y ahorita hablamos del tema de automatización, de ser masivos, y yo creo que hoy los mecanismos y la tecnología lo permite hacer, y creo que en los temas de compliance, en algunos de los aspectos que por lo menos yo conozco, aún seguimos siendo, digamos, un poco retardatarios en la forma en la que se hace lo que se debía hacer. Entonces, pues yo creo que, como les digo, en comercio electrónico estamos muy regulados, y creo pues que ponerle más controles y más sistemas lo que hace es que la experiencia del usuario final se reduzca significativamente, y por lo tanto la felicidad de ese usuario en los temas de agilidad, que es normalmente por los que usan los temas de pagos electrónicos o transacciones no presentes, pues se puede haber frustrado un poco. Gracias. Por favor, César. A ver, este mundo se caracteriza por una amplia interconexión entre todos los jugadores de múltiples ecosistemas. Tener unos mecanismos de manejo de riesgo, gobierno, gobernanza y compliance son requisitos fundamentales para el sostenimiento de una empresa. Cada vez, en cualquier empresa, farmacéutica, biotecnology, tecnología, retail, etcétera, no solamente se necesitan esos compliance con la interacción final con el cliente, sino desde el mismo momento de la producción y relación con las terceras partes, los partners, los suppliers, los proveedores, los consultores, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos elementos e interacciones con esos players genera unos riesgos grandes en compliance, donde cualquier cosa que ellos hagan mal afectan al objetivo de negocio de la empresa donde estás. Los gobiernos van a seguir aumentando. ¿Cuál es el contexto? Los gobiernos van a seguir aumentando la regulación. Adicionalmente hay un punto importante donde el individuo como empleado, donde el individuo como cliente ya se siente con la independencia y, entre comillas, autoridad para denunciar hechos donde él vea que existe una insatisfacción o que viola algún derecho, alguna privacidad o algún compliance. Eso está pasando, sigue aumentando. Otro elemento importante a considerar es que existen incentivos para los que se denominan whistleblowers. Antes se enfocaba quién denunció, ahora lo importante es acerca de qué denuncia hay. Por ejemplo, en los Estados Unidos se han multado en los últimos 2 años empresas de toda índole por denuncias en una magnitud de $13 billones. Eso va a seguir aumentando, y además con todas las implicaciones de manejo de dineros, privacidad, etcétera, etcétera. ¿Qué deben hacer las compañías? Tener un full spectrum de ese compliance, fortalecer los sistemas de compliance internos y externos, monitorear las terceras partes de las relaciones. Los mecanismos de compliance son totalmente ineficientes hoy en día porque están basados en múltiples mecanismos, múltiples soluciones. Hay silos
de comunicación, silos de comunicación bloqueada entre una organización, lo cual hace difícil. Es importante incrementar los presupuestos de compliance, porque si no se hace, todo el desarrollo del negocio se va a ver afectado cada vez más. Esa es la percepción. Yo quiero aportar algo con respecto a lo de César. Una de las cosas que yo creo, y tiene que ver mucho con lo que plantea César, es que uno de los problemas de compliance hoy es que todo el mundo, hay muchas personas haciendo lo mismo y ninguna se está hablando, ninguna se está conversando. Entonces yo puedo encontrar algo, pero no tengo una forma razonablemente eficiente de compartírselo al ecosistema. Entonces, muchos hacen muchas cosas y muchas veces el usuario lo ponemos a pasar por procesos que ya ha pasado en otras instancias, o con otros proveedores, o con otro miembro de la cadena del ecosistema. Entonces yo creo que uno de los retos importantes que tiene e históricamente ha tenido el gremio tiene que ver con cómo hacemos para que la experiencia del usuario en todo ese journey map de la experiencia sea bueno, no se le pida más información de la que no se necesita, pero también que eventualmente, si alguno de los eslabones de la cadena se da cuenta de algo, pues pueda compartir eso con todo el ecosistema. Gracias, Ricardo. No, adelante, Marco. Voy a agregar algo ahí, y es que cuando pensamos acerca de compliance, no nos olvidamos de que está ahí para defender y proteger al consumidor, ¿verdad? Y especialmente cuando hablamos sobre la comunicación hacia el usuario. Deberíamos de querer ser compliant, ¿verdad? Hay muchas empresas a veces encuentran la forma de encontrar un loophole, ¿verdad? Y no tener que ser compliant. Y les doy un ejemplo. En los Estados Unidos hay muchas empresas, y seguramente aquí también, en cualquier región, hay muchas empresas que compran los datos de los usuarios finales, ¿verdad? Para poder contactarlos. Fíjate que hay ciertas soluciones o tecnologías como Iterable, como Klaviyo, como muchos que están en el mercado, liderando el mercado hoy día, que no trabajan con esas empresas, ¿verdad? Entonces, parte de nuestro proceso para validar si el cliente es un candidato para Iterable, por ejemplo, o para este tipo de solución, es preguntarles, oye, ¿cuál es tu estrategia para conseguir los datos de los usuarios finales? O sea, preguntan por esos datos, o sea, les pide crear una cuenta, les haces encuestas, o estás comprando estos datos de un servicio tercero. No digo si es bueno o malo, ¿verdad? Ahí no me meto. Ni qué nivel de regulación o compliance es correcto. Pero no nos olvidamos de que está ahí para protegerlos. Entonces, por ejemplo, en Iterable, hace poquito nosotros estábamos trabajando un proyecto con un senado, ¿verdad? Con un senador, con el Senado de los Estados Unidos. Pues fíjate que para muchos partidos políticos compran los datos. Entonces, eso tiene que pasar. Nosotros decidimos no trabajar con ellos. No se engañen, hay empresas que están dispuestos a automatizar esa mensajería y se enfocan en ese tipo de negocio. Ahí lo importante es que, volviendo a lo que dijo Ricardo, ese tipo de comunicación, esa interacción no es eficiente, ¿verdad? Porque el mismo usuario se da cuenta, inmediatamente piensa que esto es spam, piensa yo no me suscribí a este tipo de mensajería, a este tipo de comunicación. Entonces, la misma empresa, ¿verdad? Tanto como estas tecnologías, deberíamos de querer ser compliant, a fin de cuentas, porque es más eficiente, volviendo a lo que dijo Ricardo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Marco. Nancy, por favor. Sí, mi punto de vista va a venir un poco más sobre platicando con los clientes lo que están buscando en términos de compliance. Típicamente, cuando hablo con clientes de cualquier tech, médica, retail, turismo, todos siempre llegan a preguntarme, pero ¿cómo voy a saber que estos datos van a estar privados, que van a estar seguros? Y pues por supuesto que nuestra plataforma tiene todo integrado para que el cliente como tal no tenga que hacer nada de su lado. Es una plataforma SaaS que tiene todo lo que se necesita para el compliance y seguridad. Y como bien lo hemos dicho todos, no es un nice to have, es un requisito. Todos deberíamos de querer ser compliance para asegurar la confianza.
si llega a haber un breach o algo pasa, pues los clientes también sufren y pierden la confianza en nuestras marcas. Entonces es totalmente entendible porque todos los clientes que andan evaluando una plataforma de marketing and automation les importa. Y algo que también siempre les recomiendo es que tomen en cuenta que dependiendo de qué herramienta estén usando, solamente envíen los datos que se dedican a esa herramienta. Es decir, por ejemplo, en el caso de Iterable, no necesitamos saber todos los datos transaccionales, al menos que los vayas a usar para una estrategia de marketing o para algo en particular. De otra manera, nosotros le damos la flexibilidad al cliente de que ellos decidan qué PII, como le mencionamos, qué data personal quieran enviar a la plataforma, para que ellos sigan teniendo esa flexibilidad de solo enviar lo que necesiten, y inclusive todo lo que envíen pues está todavía respaldado por nuestra compliance y por todos nuestros certificados, que en algún momento creo que precisamente vamos a hablar un poco más de ellos, pero ese es el punto de vista que los clientes que trabajan con nosotros buscan en compliance para ellos poder asegurar que los datos de sus clientes estén seguros. Muchísimas gracias. Nancy, acá en el público tenemos alguna inquietud, algún comentario que realizar sobre este compliance, seguridad de los datos. Listo, entonces avancemos, vamos ya con la tercera pregunta. ¿La tecnología implicada en las transacciones digitales ofrece suficiente confianza y seguridad a los usuarios? Y aquí voy a agregar también, ¿las transacciones digitales ofrecen suficiente confianza, seguridad y satisfacción al usuario? ¿Están pensadas actualmente para generar un proceso satisfactorio de compra? Comencemos con Ricardo, por favor. Yo creo que... Sí, gracias. Yo creo que cada vez hay más herramientas. Nosotros cuando arrancamos muchos años atrás, pues claramente no habían herramientas de seguridad que permitieran, digamos, de cierta forma reducir el riesgo de fraude. Empezamos a ver comportamientos de fraude y empezamos a entender que había una necesidad y desarrollamos algoritmos de prevención de fraude con inteligencia artificial que son capaces de, pues, digamos, en tiempo real de calcular más de 120 variables para determinar si hay una posibilidad de riesgo de fraude con base en la información que nos están lanzando de una transacción. Entonces, cada vez hay más herramientas, más mecanismos, cada vez estas herramientas y mecanismos lo que buscan es que la experiencia no se vea afectada en el momento de compra. Eventualmente, producto de todas estas herramientas, uno lo que siempre busca es reducir dos tipos de errores en términos generales, decir que una transacción es fraudulenta cuando realmente no lo es, o sea, que alguien legítimo que está haciendo una transacción, y reducir el otro tipo de error, que es el error en el que uno dice esa transacción es buena cuando realmente era un fraude. Ahora, habiendo dicho eso, nosotros hemos evolucionado con la industria pues, por más de 15 años, cada vez implementando más, mejores controles, porque entendemos que los mecanismos de fraude y de estafa, digamos, cambian con base en muchos de los comportamientos. Entonces, básicamente las herramientas en algún momento se dan cuenta que hay un tipo, o los algoritmos se dan cuenta que hay un tipo de comportamiento, se parametriza y eventualmente a partir de la fecha se pueden empezar, digamos, a monitorear ese tipo de aspectos. Ahora, en los análisis que nosotros hemos hecho a lo largo de la historia, siempre hay un factor preponderante, y es que más allá de las herramientas, siempre el eslabón más débil es el usuario final, que por diferentes motivos ha expuesto su información. Entonces, cada vez nosotros vemos, por ejemplo, que, hombre, ¿por qué este fraude se pudo materializar? Porque el usuario, o sea, porque es muy poco probable que un desarrollador tenga tanta cantidad de información de un tarjetaviente, pero sí es probable si el usuario eventualmente a esa información. En lo que desde nuestro punto de vista hay que trabajar más es en la seguridad del usuario final, para mantener la confidencialidad de sus datos y que estos no sean vulnerados, temas pues, de contraseñas, en fin, o sea, claramente nosotros vemos que hay comportamientos aún de personas
son muy tranquilas, envían números de tarjetas de crédito en correos, en fin, o sea, hay una gran cantidad de comportamientos que a pesar de que, digamos, se ha advertido mucho acerca del uso de contraseñas, de cómo es una contraseña, de cada cuánto hay que cambiarla, pues realmente no se siguen estos procedimientos y por lo tanto, digamos, los usuarios finales resultan siendo vulnerados y eventualmente defraudados. Entonces yo creo que si hay herramientas, creo que la industria tiene la capacidad de desarrollar herramientas cada vez más avanzadas, mejores y que pues digamos no impacten la experiencia del usuario. Yo soy parte, digamos, del ecosistema y creo que la industria lo hace y lo hace bien, pero también hay un llamado, digamos, como al usuario final para que cuide sus datos, que creo que es el tema más relevante y donde consistentemente a lo largo de tantos años nosotros hemos visto que siempre es el eslabón más débil y que por más que tengamos herramientas y dispongamos de mecanismos para la prevención de fraude, si el usuario es vulnerado, pues eventualmente podrá también ser defraudado. Gracias, Ricardo. Nancy, por favor. Algo que se me viene a la mente cuando estamos hablando sobre confianza y seguridad, como bien lo has dicho, la tecnología ha avanzado bastante y en mi experiencia en los últimos años yo he trabajado al lado de e-commerce y también de marketing. Y por ejemplo en e-commerce, en las plataformas de e-commerce, me acuerdo que era tan importante para todos los clientes, sobre todo para los pymes que iban empezando y necesitaban una plataforma que les brindara la seguridad y la confianza para que sus clientes finales se animaran a comprar. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando estás buscando algo en internet encuentras una página y si estamos hablando más allá de una página personal que no sea un Amazon, un Walmart, algo grande, pues quieres saber que tu transacción está segura. Entonces era necesario que ellos tuvieran sus certificados SSL, que tuvieran ese candadito verde en el navegador para que le diera la confianza a los usuarios finales para agregar al carrito de compras y realizar la transacción. Y claro, por el lado de Enterprise me han tocado clientes que son mucho más sofisticados y ya llegan con más requisitos en cuanto a certificados. Estamos hablando de el ISO 27001, SOC 2 Type 2, que son las que vemos más seguido que los clientes piden, porque de esta manera saben que cuando están contratando una plataforma, ya sea para e-commerce o para marketing technology, pues sabe que cumple con todos los requisitos y con el estándar de oro de seguridad para que sea una herramienta segura y poder brindarle la mejor experiencia al usuario final. Muchísimas gracias, Nancy. Aquí voy a improvisar acá un momento. Acá como usuario, ustedes que están en el público, como usuario, ¿qué opinan de esta aseveración de que el eslabón débil es el usuario? ¿La plataforma te genera la suficiente seguridad actualmente en el manejo del e-commerce? ¿Qué opinan ustedes? Por allá levantaron la mano. Rafael, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar temas de seguridad, sobre todo en la parte financiera, y digamos que efectivamente el eslabón más débil es el usuario, al cual le pueden acceder a los datos personales y robar su información, que es la que le permite acceder a la aplicación o al portal transaccional, ¿no? Sin embargo, a nivel, y ahorita conectando con lo que hablábamos en la parte normativa, pues también jurídicamente cada día se es la encargada de mirar si el titular es el que efectivamente está realizando la transacción, ¿sí? Y eso con una serie de elementos que las tecnologías pueden ayudar a ello, pero que he visto que en muchas entidades financieras es más barato no hacerlo, ¿cierto?, que hacerlo, porque sucede, por ejemplo, que recientemente he conocido algunos casos en donde se roban un iPhone y pueden acceder a la información. Y lo más grave es que pueden acceder a las aplicaciones con el Face ID, ¿sí?, y hacer transacciones de 20, 30, 50, hasta 100 millones en minutos, ¿sí? Y pues al final va a responder la entidad financiera o la entidad que opera la transacción. Entonces, si bien es el eslabón más débil donde más hay fuga de información, también las entidades están llamadas a responder y a generar esas estrategias de seguridad. Muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? ¿Y de qué firma? Vengo de la Universidad Nacional y estamos en el Ah, muchísimas gracias. Bienvenido. Retomemos la pregunta. ¿La tecnología implicada en las transacciones digitales ofrece suficiente confianza y seguridad a los usuarios? Por favor, César. Adelante. La pregunta está Sí. No. Ah, no, perdón.
Ok, la pregunta relacionada con si existe la tecnología, existe la innovación suficiente, me diría que sí. Si uno evoluciona el desarrollo tecnológico en seguridad que empezó desde el año 97 con las primeras innovaciones y empresas en esta área, han avanzado en todos los componentes en una magnitud más allá. ¿Cuáles son los drivers? ¿Cómo se da cuenta de que sí existe esa capacidad? En el crecimiento acelerado de e-commerce, en el crecimiento acelerado de B2B y en el crecimiento acelerado de automatización. La seguridad está ahí. Lo que pasa es que en este mundo, tanto la organización y el individuo que usan esas tecnologías, el que ataca, el que hace cyber attacks, el que hace ransomware, el que hace phishing, usan también tecnologías de inteligencia artificial para acceder a esa información. Es un mundo muy complejo. Yo diría, ayer tuve una conversación interesante en Colombia con un proveedor de cloud services, proveedor de tecnología de los grandes de este país, y le hice esta pregunta. Me dije, ¿por qué no me contesta si existe la tecnología, si el usuario se siente seguro? Me dije, el usuario se siente totalmente seguro. Los que no estamos seguros somos las corporaciones. Y me dio un ejemplo de ransomware de uno de sus clientes colombianos que tuvo que pagar $40 millones, no digo el nombre de la empresa, $40 millones para soltar los datos nuevamente hace 2 semanas. Es importante tener en cuenta que en el caso personal, en el caso de la transacción de individuo, en el caso de uno como usuario de manejar su información financiera, los que están detrás de eso es lo que se llama el social engineering fraud, que tienen esa capacidad de ir al individuo y robarle la información. Los grandes hackers solo están preocupados de las corporaciones, no del individuo. Y el 60% de los ataques se hacen con el fin de robar y secuestrar esa información y obtener un poder económico, una garantía, una recompensa económica. Y el 40% es para bloquear, ¿cómo se dice? Disrupt. Interrumpir las operaciones de esa empresa para que los competidores puedan aprovechar la situación y aprovechar y obtener mejor market share en sus negociaciones. Entonces es un mundo muy complejo, muchos jugadores juegan ahí, y lo más importante en términos de si la tecnología existe, pero lamentablemente cada año se deben incrementar los presupuestos, cada año se deben implementar nuevas soluciones y cada año se deben aumentar los controles. Tú dijiste que el cliente se siente seguro porque tienes la normativa ISO, eso es verdad, pero posiblemente el 70% de todos los que han sufrido, las corporaciones que han sufrido, tienen esas certificaciones. Entonces es importante estar siempre actualizados desde el ángulo del usuario como del ángulo de la corporación. Muchísimas gracias. Marco. Sí, aquí voy a ser muy conciso, que siempre lo digo, nunca lo soy, pero yo siento que si el cliente se siente seguro, hoy en día no es suficiente tener simplemente el certificado o tener la herramienta más avanzada de seguridad, sino hay que comunicárselo, ¿verdad? Que tu transacción, tu compra, lo que sea, se ha sido realizado, pero a través de una manera muy segura, ¿verdad? Y eso se puede hacer con comunicaciones muy transaccionales, ¿verdad? Inmediatamente después de una compra, hacerle llegar un correo, ahí mismo en la pantalla, en una notificación. Les propongo un ejemplo. Tengo 2 cuentas bancarias, ¿verdad? Con un neobank, por ejemplo, para hacerlo digital. En ambos hago un depósito de $1,000, ¿verdad? De $1,000. Uno me dice inmediatamente a través de text y a través de una notificación: se ha realizado tu depósito, está seguro, etcétera, etcétera. El otro no, ¿verdad? Ambos pueden tener la misma certificación y la misma herramienta de seguridad.
pero me voy a quedar con el que me está comunicando, que yo estoy seguro, ¿verdad? Entonces, siento que es comunicárselo al cliente siempre, ¿verdad? Es importante. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna inquietud por parte de la audiencia? ¿Se sienten todos seguros con las transacciones digitales? Todo está bien en las transacciones digitales, ok. Muy bien. Ok. Buenas tardes. Sergio Jiménez, gerente legal y de compliance de Samsung. Básicamente es interesante lo que preguntabas relacionado con los consumidores. Claramente son los más débiles en la cadena de consumo y en nuestras relaciones habituales y transaccionales. Considero que hay una oportunidad de mejora bastante importante desde el ordenamiento legal para que las personas puedan acceder a presentar las denuncias por los presuntos fraudes electrónicos que se presenten y sean atendidos de forma rápida. Hoy en día una denuncia en la fiscalía puede tardar cerca de un año y al final te dicen que fue una transacción internacional y que no encontraron al hacker, entonces cierran el tema y finalmente el consumidor es quien pierde la plata y pierde la confianza en el comercio electrónico. Entonces considero que es una oportunidad bastante importante para trabajar desde la industria y la academia y claramente desde el gobierno. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, avancemos en esta cuarta pregunta de la tarde de hoy y va un poco más hacia lo que es el e-commerce propiamente. Ahorita tenemos un paradigma de comercio electrónico en donde tenemos presencia de una marca en diversas plataformas, sea marketplace de Facebook, de Instagram o la propia de la marca, o sea a través de WhatsApp. ¿Cómo vemos esa evolución del comercio electrónico? ¿Cómo evolucionarán esas transacciones en el mercado? ¿Se mantendrán en esta diversidad o más bien se irán unificando a un solo gran marketplace que como tenemos ahora y que podemos nombrar las grandes marcas de Mercado Libre, Apple, etcétera, etcétera? Nancy, por favor. Yo pienso que siempre habrá como una coexistencia, tanto tener estas diferentes plataformas y también los mercados grandes. ¿Por qué? Porque si pensamos, por ejemplo, en esos pymes o esas personas más chiquitas, los minoristas que van empezando, siempre van a buscar plataformas de e-commerce que les permitan entablar su tienda online fácilmente, y ellos no van a poder entrar a un mercado como un Mercado Libre o un Amazon, dependiendo de las restricciones o lo que estén vendiendo, tan fácilmente. A veces es más, para ellos es un poco más fácil hacer de nuevo esta tienda online con plataformas como Shopify, BigCommerce, vemos Bitex, Magento, PrestaShop, WooCommerce, muchísimas en el mercado, pero lo hacen muy fácil porque no necesitan mucho equipo para poder empezar a hacer ese tipo de lanzamiento. Entonces creo que siempre va a haber una coexistencia por ese motivo, y porque a final de cuentas cuando va creciendo la marca, pues obviamente van a querer tener su marca en diferentes lados. Entonces siguen con su tienda online, pero siguen queriendo conectar a mercados como Mercado Libre, Facebook, Walmart. Yo les platico como mencioné anteriormente, yo vengo del mundo de e-commerce antes de pasarme un poco más a marketing digital. Y una de las cosas que siempre amaban nuestros clientes en esta plataforma de e-commerce era que seguíamos lanzando algunas herramientas multicanal, como por ejemplo una conexión a Facebook para mandar desde tu tienda online los productos al Facebook Marketplace, la conexión con Amazon, la conexión con Walmart. Entonces siempre querían todas estas herramientas, pero nunca era para quitar su tienda online de la plataforma e-commerce. Simplemente era para llegar a los clientes en esta diversidad de marcas, y esto era lo mismo tanto para clientes pequeñitos como para clientes más enterprise, porque la estrategia siempre era estar en donde los clientes estén, entonces poder llegar a todos lados. Y por supuesto hay diferentes estrategias que unos seguían usando para que si lo quieren directamente en su tienda online, a veces los precios eran un poco más bajos, había promociones distintas o incentivos, dependiendo a dónde ellos quisieran dirigir al cliente final, dependiendo de dónde estaba la marca. Muchísimas gracias, Nancy. César, por favor. Bueno, yo sí creo que, va a haber esa coexistencia
pero la tendencia es una consolidación, como en múltiples industrias. Existe una consolidación, a partir de hace unos 10 años, de que empieza compañías como eBay a comprar PayPal. Y el mayor driver de la consolidación en e-commerce, no hablo de la infraestructura, sino de las plataformas de compra, ha sido el surgimiento de las digital wallets y los medios de pago. Porque a través de ese medio de pago, el objetivo de estas compañías es tener toda la relación con el cliente hasta el proceso de pago y después. A partir de eso se crea el objetivo económico de ellos, que es tener todo el data del cliente y entender la motivación detrás de la compra. Adicionalmente, la consolidación se da porque estas compañías que tienen ese poder económico quieren limitar. En los países donde están, su crecimiento económico no siempre va a ser ascendente, su tendencia, entonces tienen que ingresar a otros países a hacer esas transacciones y controlar el mercado. En el futuro vamos a pasar de esas empresas que se vuelven marketplaces, y esos marketplaces se vuelven conglomerados. Un dato interesante es que cuando de todas las search mundiales, no estoy enfocado en el Colombia, de todas las search mundiales, las búsquedas de algún producto, el 56, entre 56 y 58% pasan por Amazon o estas grandes, y el 16% pasan por marcas de un producto específico, llámese Ondas del Mar o llámese lo que quiera uno, un televisor, pero eso nos da la magnitud y la importancia de esa consolidación. Ahora bien, por el lado de los proveedores de la infraestructura, las plataformas, el middleware, el soporte tecnológico, ahí sí no va a haber consolidación. Tenemos que hay los tradicionales, los clásicos como Amazon, como de múltiples compañías que trabajan a nivel local en diferentes países que ofrecen esas plataformas. Ahí no va a haber una consolidación, sino la adopción rápida de nuevas tecnologías y tratar de capturar algo del mercado. Pero en lo otro sí va a haber consolidación, siempre va a haber una consistencia, y el pequeño puede vender online y puede ser eficiente, pero a la medida que vaya crecimiento va a estar sometido a la tiranía, llamo yo, de los Amazons del mundo, que limitan y hace que Walmart online, pero allá sí le pone un precio más alto. Entonces, ese tipo de restricciones limitarían ese crecimiento horas para generar ese crecimiento. Gracias, César. Ricardo, por favor. Sí, yo coincido en que, pues con César y con Nancy, en que yo creo que los mercados desarrollados pasan por un proceso de consolidación. Yo creo que el capitalismo pues nos lleva mucho a eso. Yo creo que el comercio electrónico particularmente es un mercado desarrollado en muchos de los países en los que nosotros tenemos presencia, y por lo tanto un proceso de consolidación es natural. Ahora, yo lo que sí creo también es que en esos procesos de consolidación siempre hay oportunidades de nicho. Entonces, a pesar de que hay una tendencia de consolidación en el comercio electrónico, que es un mercado desarrollado, cuando se están presentando estos fenómenos de consolidación, también hay unas oportunidades muy grandes para atender nichos particulares que el mercado por la capilaridad no llega a atender. Entonces, creo que es un tema pues que nosotros particularmente lo vemos en el negocio de nosotros, que es el tema de pasarelas de pago. Yo veo que particularmente, pues para que se hagan una idea, cuando yo arranqué hace más o menos 10 años, nos reuníamos, digamos, como en el gremio, y podían haber 64 pasarelas de pago en Colombia. Eso era más o menos que cada persona que supiera programar y quisiera programar hacía una pasarela de pagos, más o menos. Hoy el número de pasarelas de pago en Colombia creo que es inferior a 10. Entonces siempre hay un proceso de consolidación, bien sea porque también creo que ayuda mucho el tema de la regulación, una regulación que defina unos mínimos, en nuestro caso
relacionados principalmente con seguridad y con experiencia de usuario y con manejo, pues digamos, de temas de usuario y consumidor final. Entonces yo creo que el tema de consolidación es, por lo menos en este mercado, creo que se va a seguir profundizando, pero también que hay oportunidades para atender nichos, pues. Perfecto. Gracias, Ricardo. Marco, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo con todos aquí, o sea, la consolidación es natural, ¿verdad? Pero también lo es tener competidores y la competencia, ¿verdad? Y por la simple naturaleza de cómo se da la competencia a estas empresas grandes, a estos marketplaces grandes, pues tienes que ser una empresa muy innovadora, ¿verdad? Y traer algo nuevo al mercado. Entonces, yo soy creyente de que realmente ni sabemos cuáles van a ser los nuevos marketplaces que van a salir en los próximos años, qué diferenciadores van a traer al mercado, qué ventajas van a presentar para los retailers, ¿verdad? Con qué trabajan. Y les doy un ejemplo, o sea, quizás no es retail, pero también de marketplaces, por ejemplo, el de Blockbuster y Netflix, ¿verdad? O sea, cuando llegó Netflix a las oficinas de Blockbuster, se burlaron de ellos, ¿verdad? Y los tiraron de las oficinas. Y mira lo grande que se hizo Netflix. Esa fue una empresa súper innovadora, no existía ese modelo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los marketplaces, pues sí, siempre habrá consolidación, ¿verdad? Pero también la competencia. Creo que todos estamos de acuerdo y creo que eso es algo bueno, ¿no? Para el retailer. Listo. Gracias, Marco. Yo tengo una pregunta en relación a toda esta conversación. Me quedan dos ideas. Primero, un punto, lo que estaba conversando por allá, en cuanto a la importancia de la regulación, ¿sí? De el comercio electrónico y dónde cae la responsabilidad cuando hay un fraude o cuando hay cuando hay un hurto de datos, cuando hay algún tipo de falla que el usuario se ve afectado en ese tema de la regulación. ¿Cómo apoyamos a que esto no pase? ¿O cómo logramos que se evite o se minimice la posibilidad de el participante nos decía que, de Samsung nos decía que ya la legislación te decía en algún momento, eso no se hizo aquí, no podemos hacer más nada? ¿Cómo solventamos esa situación, ¿sí? Para mejorar la experiencia del usuario y para que el usuario no se vea tan afectado, en primer lugar. Sí, adelante. Quiero anotar que en países desarrollados, especialmente Europa o Estados Unidos, esas áreas, la posibilidad que ese usuario final sea afectado, si se afecta, es sumamente mínima, porque existen unos procesos muy avanzados de regulación que impiden que el usuario final sea la víctima. Las empresas tienen que asumir su responsabilidad. Es más, un dato importante, volviendo a compliance, en Estados Unidos los CEOs y los CEOs deben certificar que los sistemas de compliance, regulación y gobierno sean eficientes, y si no, son ellos penalizados de manera individual. Entonces, eso depende del desarrollo, de la modernidad que tengan los sistemas de administraciones de justicia en cada país, no solamente las administraciones de justicia, sino el compromiso de la entidad gubernamental para atender a esas situaciones. En países subdesarrollados no existe la cultura o el mindset de compliance, de cumplimiento y de dar la protección al usuario. Eso, lo más importante es avanzar por ahí. Después llegar a mirar que la regulación sea consistente, coherente y lo más fuerte posible para garantizar esto. De acuerdo. Para agregar algo ahí, también siento que la misma empresa tiene que, para ser competitiva, rectificar esa situación, ¿verdad? Por el cliente. Si existe la regulación o no, ¿verdad? Y les doy un ejemplo. En los Estados Unidos existe una empresa que se llama SeatGeek, no sé si les suena, pero es un marketplace, es uno de los grandes, para vender boletos a eventos, a partidos, etcétera. O sea, a un concierto, vas a SeatGeek y te compras tu boleto, ¿verdad? Si lo quieres revender, igual vas ahí y lo vendes.
Pues ellos son clientes nuestros y hace poquito escuché una charla que ellos dieron y nos contaron acerca de cuál fue su experiencia durante la pandemia, que fue un periodo de mucho incertidumbre, ¿verdad? De cómo debería de actuar las empresas frente a sus clientes. ¿Y qué pasó? Pues habían muchos eventos que se habían cancelado, claro, como en todo el mundo. ¿Qué hizo SeatGeek? Pues nadie les esforzó a hacer esto, no había ninguna demanda ni nada por el estilo. Ellos mismos se encargaron de hacer reembolsos para todos sus clientes, ¿verdad? Y de ahí lo que estaban contando es que cómo usaron Iterable para comunicar eso a sus clientes, pero ellos se encargaron ellos mismos de hacer eso y eso gana la confianza de sus clientes, ¿verdad? Entonces, siento que hay que para ser competitivo, para que la empresa se vea o la marca se vea como un líder en el espacio, ¿verdad? Tiene que tratar al cliente bien y no tiene que esperar a que salga una regulación o una norma para poder proteger a sus propios clientes, ¿verdad? Gracias, Marco. Nancy, por favor. Gracias. Creo que viene de dos lados. En Iterable siempre hablamos mucho de las regulaciones y las compliance y cómo le vamos a dar a nuestros clientes, que son las empresas, no necesariamente a los usuarios finales, las herramientas para que mantengan ese compliance. Entonces, uno, siempre dándoles la vialidad de que ellos tengan el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, en Europa, como bien lo mencionabas, está la compliance para el GDPR, esa regulación para la Unión Europea. Y también en Estados Unidos, el CCPA, que viene de California. El estado de California tiene reglas muy específicas. Entonces, aseguramos que en nuestra plataforma tengamos, por ejemplo, esos endpoints de API o en la interfase para que los clientes fácilmente puedan efectuar cualquier eliminación de datos o para que sigan ese compliance en caso de que algún usuario les informe que quieren remover sus datos o han tenido alguna ¿cómo se dice? Cuando levantan como una demanda, no demanda, pero una duda o inquietud. Exacto. Y aparte, internamente tenemos todo un equipo legal y de compliance para nuestros clientes como SeatGeek, por ejemplo, que si necesitan algo, pues también estar nosotros de la mano de ellos para apoyarlos. Entonces va más allá del soporte técnico o el soporte para la estrategia de marketing, sino que también tenemos todo un equipo dedicado a legal y compliance. Ese es un lado. Pero el otro que también veo que es importante como empresa ser responsables de esta seguridad es interno, todos los entrenamientos y todo lo que típicamente muchos creo hacemos en nuestras empresas, ¿no? El tener siempre en mente los entrenamientos de seguridad, el multifactor authentication, todo lo que hacemos para asegurarnos que nuestros pasos a cierto tiempo, todo eso también viene desde una parte interna que a final de cuentas creo que se traduce a, por ejemplo, nosotros como empleados de Iterable, pues asegurarnos que los datos de los clientes finales, de nuestros clientes, estén seguros. Entonces creo que hay muchos ángulos de cómo todos podemos asegurarnos de que la seguridad de la compliance esté garantizada. Gracias, Nancy. Ricardo, por favor. Pues es positiva en el sentido en que centra sus esfuerzos en el usuario final, en el consumidor, que al fin y al cabo creo que dentro de la cadena es el eslabón más débil. Así que me parece pues que, digamos, la regulación va en la dirección correcta. Lo que yo creo es que particularmente en países como en Colombia, el consumidor final no conoce sus derechos. Cuando van a hacer un reclamo y demás. Entonces yo creo que lo importante acá tiene que ver con que pues la regulación siga centrada en el usuario final, en los consumidores, que al fin y al cabo somos todos, pero también en ayudar a que el usuario final conozca cuáles son sus derechos en relación a los productos y servicios que está comprando y cómo deben responderle ante un eventual inconformismo que tenga con el mismo. Anotar una cosita: regulación es importante, compromiso de las corporaciones es importante, entendimiento de
conocimiento del usuario es importante, pero dos elementos adicionales son claves. El primero, enforcement, como vigilancia de esas entidades que controlan y regulan. Vigilancia permanente, no periódica, no cada 6 meses, vamos a ver si hay un incidente, periódica, real time. Y el segundo aspecto importante es penalización, multas, y que se paguen, y altas, para que los sistemas, así se maneja en Estados Unidos y Europa, basado en los dos criterios, penalización y enforcement, vigilancia. Muchísimas gracias, César. ¿Tienen alguna? Adelante. Sí, que muchas veces, bueno, yo soy David Tobar de Fajas Forma Tu Cuerpo, Gracias. Estamos en el área de retail y muchas veces como empresa también somos las víctimas de los usuarios, porque los usuarios aprovechan muchísimo para sacar ventaja de cualquier debilidad en la política de devolución, garantías, defectos de los productos, etcétera, etcétera. Entonces siento que en la parte de crear políticas, si bien no es tan frecuente, pero sí hay un porcentaje de usuarios que están buscando la forma de siempre hacer trampa o saltarse el proceso, obtener algo gratis, sacar algo extra o bueno, mirar la forma en cómo obtener ventaja pues de las empresas, ¿no? Entonces siento que también es importante que como empresas desarrollemos políticas claras que nos protejan y que también los gobiernos, si bien obviamente enfocados en proteger al usuario, pero también protección a las empresas, porque también hay usuarios que muchas veces no son honestos como esperaríamos que pueda funcionar. Gracias por ese aporte, parece que es un giro interesante de la conversación, porque sí, ciertamente conversamos en el usuario y nos pensamos en el usuario. De hecho, creo que el foro de esta tarde ha ido muy hacia allá, a pensar más en los procesos que afectan a las corporaciones. Muy interesante ese giro. Ciertamente parece que la legislación es muy, muy relevante y nos hace falta. Claro, voy ya para una última rueda, una última ronda, algo que me queda sonando, porque estamos hablando mucho de los procesos en Estados Unidos o en los procesos afuera, pero acá en Latinoamérica, ¿cómo impulsamos estos procesos? ¿Es posible considerar este tipo de compliance o este tipo de reglamentaciones acá en Latinoamérica? Y, de ser posible, ¿cómo se logra? ¿Qué hace falta para que se logre esto acá en estos países latinoamericanos? Si quieren brevemente cada uno, ya estamos a punto de cerrar. Empecemos por Nancy, por favor. No les voy a mentir que de hecho estoy bastante interesada en escuchar la respuesta de ellos, porque realmente mi experiencia ha sido totalmente Estados Unidos y Unión Europea, entonces realmente no sé. Esa es mi experiencia también, no quiero aprender de la parte local. ¿Cuál es la respuesta? No, Ricardo. Yo creo que, a ver, pues la forma por lo menos en la que hemos hecho en Colombia, que es digamos el caso de experiencia mío, es a través de las agremiaciones. En Colombia, particularmente hace varios años, existe la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, recientemente está Colombia Fintech, que es otra asociación. A través de, digamos, cuando uno se agremia, pues lo que busca es que se establezcan precisamente esos mínimos. Nosotros, por ejemplo, desde muy al inicio, siempre vimos la necesidad de ser regulados, y empezamos a entender que, venga, si queremos ser regulados, empecemos con unos procesos de autorregulación antes de que nos regulen. Y entonces empezamos así, hasta que la regulación llegó, donde se establecieron unos mínimos, y esa regulación llegó primero, pues creo yo, porque a través de estos métodos de asociación que tenemos las empresas, que estamos en un gremio particular, pues lo que buscamos es elevar eso, bien sea a quien le correspondiera, o bien sea a la Superintendencia Financiera, o bien sea a través del Senado, o bien sea con el Banco de la República, o sea, dependiendo del ente al cual nosotros necesitábamos que eventualmente dispusiera unas leyes o unas políticas, pues nos acercamos no de forma individual, sino de forma
asociativa. Y creo pues que particularmente, por ejemplo, algo que se está discutiendo por estos días en los temas de la superintendencia financiera, que es el tema de Open Finance, pues, o finanzas abiertas, con el tema del Banco de la República, el tema de transacciones en tiempo real desde cuentas, pues que es el caso similar a lo que hacen en Brasil con Pix. Entonces, yo creo que eso se ha ido, digamos, abordando en los foros a través de una agremiación, pues que no es la voz de una empresa la que dice, vea, es que yo quiero hacer esto, porque muchas veces lo que se entiende cuando uno hace eso de forma individual es que lo está haciendo porque espera un beneficio particular y de esa forma perjudicar, digamos, como a otros actores del ecosistema, y por el contrario lo que busca es realmente, cuando se hacen a través de estas agremiaciones, lo que se busca es que pues hay por lo menos un consenso en que hay unos mínimos sobre los cuales se debe operar. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues aquí tenemos varias personas que operan acá en Latinoamérica. ¿Tendrían alguna, les ha surgido alguna idea que podamos compartir para atraer, para apoyar esas regulaciones acá a Latinoamérica? Hola, yo soy del Grupo Legacy Inmobiliaria del Mercado de Panamá, y nosotros tenemos lo que es ACOECO, que es la Asociación de Protección de Consumidores. Y bueno, en el lado de e-commerce digital está un poco vacío toda la reglamentación, pero si son empresas, jugadores grandes, que ya son marcas de, por ejemplo, retail o tienen tienda física, es bastante fácil que estén reglamentadas bajo esa estructura. Entonces yo creo que desde ahí también pueden darse varias leyes que vayan adelantando e incorporando nuevas tecnologías para proteger al usuario más allá. Muchísimas gracias. Por allá hay otra intervención. Creo que espacios como estos y en general la educación digital y entender cómo funcionan todos estos ecosistemas, especialmente en Latinoamérica, es fundamental, porque pues a veces los mismos senadores, políticos en general, pues no entienden los ecosistemas, no saben de qué se trata. Y pues un caso puntual que es de Estados Unidos, pero es que no hay una referencia aquí en Latinoamérica. Cuando Mark Zuckerberg fue al Senado de Estados Unidos, pues nadie le entendía de qué estaba hablando. Entonces es como que desde ahora empecemos a formar a las nuevas generaciones que sean conscientes de todos estos temas para que podamos crear políticas en el futuro pues que ayuden a todos. ¿A las nuevas generaciones o a los espacios actuales? Ahí tocan un punto importante, no quería hablar de eso porque tengo el mindset de allá y no me gustaría herir susceptibilidades. Poco el avance regulatorio y, como dije, fiscalizador y de penalidades está dado por la capacidad de la clase que hace las leyes para imponerlas y ponerlas en práctica y lograr un acuerdo con todos los mecanismos gubernamentales que interactúan con ella. Es muy importante el conocimiento y apoyo de los que hacen la ley para que todo se haga realidad. Allá es sumamente eficiente todo el aspecto regulador de todas las industrias, especialmente el aspecto financiero, ambiental y de salud. Todo se hace es por el compromiso de esta clase dirigente en plasmar esas inquietudes del cliente, las inquietudes de protección y desarrollo de negocios de la empresa. Muchísimas gracias. Aportar a una cosa que Nancy ya dijo. Ya dijo que no. Totalmente de acuerdo con todos. Repito que yo creo que para esta región, que yo he trabajado en esta región por los últimos 7 años, ¿verdad? Hace poquito estaba en Dropbox, liderando Latinoamérica para Dropbox. Yo creo que todavía
es la misma empresa todavía tiene esa responsabilidad, ¿verdad? Porque, o sea, si estamos hablando, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero si vamos a esperar para políticos, ¿verdad?, desarrollar leyes que protegen a los usuarios finales, pues vamos a estar esperando por mucho tiempo, ¿verdad? O sea, hay un lag en cuanto al desarrollo de esas leyes. Entonces, creo que todavía tiene que ser por la empresa y no se engañen, también totalmente de acuerdo, pero en los Estados Unidos hace poquito había una, y yo hablo de los años, creo que 60, 70, había una soda muy popular que todavía tenía, si no estoy mal, cocaína, ¿verdad? Como parte de los ingredientes. Entonces, hasta en países desarrollados o muy desarrollados o avanzados, como lo quieran decir, todavía estamos trabajando en esto, ¿verdad? Sí, adelante. Sí. Jenny, por favor. Hace un rato, incluso en la conversación anterior también salió cómo la responsabilidad empresarial va a tener ese impacto a nivel de lo que va a poder generar todo este proceso. ¿A qué me refiero? Y es, ya hay estándares que pueden plantear un ideal, GDPR, por ejemplo, que es un estándar muy alto y que uno podría seguir para poder delinear y ser punta de lanza, si quisiéramos llamarlo así, en nuestros países latinos. Y al final esto, pues al final nos abre las puertas no solo para un mercado, sino para múltiples mercados. Porque, por ejemplo, cuando queremos interactuar con Europa, sí o sí tenemos que contemplar el GDPR. Entonces, en ese orden de ideas, yo estoy muy de acuerdo con lo que decías tú, que hacen a través de las abreviaciones, pero sobre todo la autorregulación, entendiendo que ya tenemos parámetros tan bien definidos que no necesitamos que regulen necesariamente de manera local, sino que podemos verlos internacional y que nos abren las puertas. Yo estoy totalmente convencido que el 80% de ese peso en la ecuación vienen de las empresas. Es porque si no cumplen las empresas con todas esas obligaciones de ética, regulación, evaluación, compliance, no van a seguir adelante y su desarrollo de negocio no va a ser fructífero y tienden a desaparecer. El 80% del peso de la ecuación no hay otro. Y agrego algo ahí, o sea, hay ejemplos reales ahora mismo de esto. Y es, por ejemplo, la inteligencia artificial. Hablamos de la inteligencia artificial hoy día, pues en los Estados Unidos, los mismos líderes de inteligencia artificial, OpenAI, Google, etcétera, líderes, y pidiendo que desarrollen regulación. Ajá, exacto. ¿Y por qué? Porque ellos mismos se quieren proteger. O sea, la regulación también protege a la empresa, por lo menos los que son líderes y no piensan engañar a sus clientes, para saber cuáles son las reglas, ¿verdad? Y cómo deberían de operar, ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo, es la responsabilidad de la empresa, y hay ejemplos de eso pasando ahora mismo. Que se llama SynData. ¿Qué es lo que hace SynData? Es un software que utiliza inteligencia artificial para controlar real time, evaluar todos los procesos ICO en múltiples industrias, todos los procesos de control ambiental y adicionalmente riesgo financiero. Entonces, esa evaluación se va a hacer real time con el sistema y solo necesitas 2 personas en vez de 50, mucho más eficiente, y en eso estamos. Perfecto. Esto es un grano de arena en ese avance. Bueno, muchísimas gracias. Son las 5:10 de la tarde. Voy a cerrar este foro con cuando se construyó este foro, estábamos pensando en conversión digital, pensando en customer experience, y nos decíamos que lo principal eran las personas. De hecho, el centro del pensamiento anterior, en el espacio de retail e e-commerce, decíamos que lo principal eran las personas y el beneficio de las personas y la satisfacción de las personas. Siento cierta satisfacción de cerrar este foro diciendo
que para la mejor experiencia del usuario, la regulación y la autorregulación de corporaciones y acción de compra para las transacciones es lo principal. En YouTube pueden encontrar el Centro del Pensamiento Digital. En el canal de Interlat encuentran la conversación del foro pasado. Los invito, si quieren, a corroborar lo que les estoy diciendo. Se hablaba de la experiencia del usuario, era el foco central de toda transacción digital. En este caso, perfectamente podemos cerrar diciendo que es importante ahora la regulación de los diferentes procesos de compliance